Bien, pues entonces nos toca analizar lo que es el libro de Tito, Filemón y Hebreos, ¿no? Ya vamos a ver lo que vuelve de pájaro, como se dice, como lo hemos hecho. Entonces, Tito, el autor de este libro es el apóstol Pablo. Hay unos datos acerca de Tito, quiero compartírselo a ustedes también, como más como conocimiento general. Tito era un gentil, ¿cierto? Era gentil, amigo, amado y ayudante del apóstol Pablo, mensajero de la iglesia de Corinto. Recuerden que cuando Pablo mandó la carta a Corinto, Tito fue el que la llevó, era el patinador, era el mensajero, ¿no es cierto? Em, Era absolutamente confiable y anegado. Fue compañero de Pablo y de Bernabé en un viaje. Pablo lo dejó en Creta para supervisar la iglesia. Estuvo con el apóstol Pablo en Roma durante su encarcelamiento. Parece haber sido más saludable y probablemente más maduro que Timoteo. O sea, los dos eran jóvenes, pero Timoteo era más joven, ¿cierto? Más de menos edad, según el parecer. Otras connotaciones que tengo aquí, tema principal de la carta de Tito es consejos y exhortaciones acerca de los deberes de las dos doctrinas ministeriales. Ustedes saben que lo que es las dos de Timoteo y Tito son las cartas pastorales, ¿no es cierto? Entonces, estas cartas, estas cartas pues van dirigidas a ministros, ¿no? Por ahí se puede tener en cuenta un texto clave que sería el Tito 1:5 y también Tito 3:8. No sé si lo leemos para ver qué nos dicen esos dos versos como texto clave de esta carta. Alguno que me ayude a leer Tito 1:5 y otro Tito 3:8. Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ok, esa es una buena connotación que la tengan ahí en cuenta, ¿no es cierto? ¿Cuál era la misión, ¿no? De que él se quedara en Creta. Y 3:8, otro que tenga 3:8, por favor. Dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Wow. Entonces, tremenda recomendación, ¿no? Que hace el apóstol Pablo ahí. Entonces, por eso se tienen como textos claves esos dos textos en la carta de Tito. Un pensamiento principal, el énfasis en las buenas obras se ve en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, en cada uno de los capítulos. Y en el capítulo 1, en el verso 16, en el capítulo 2, el verso 7, en el capítulo, bueno, en el 2, el 7 y el 14, y en el capítulo 3, el 1, el verso 1, el verso 8 y el verso 14. ¿Sí? Entonces, se ve el énfasis de las buenas obras ahí. Esta es una respuesta suficiente para que los que dicen que hay un conflicto doctrinal entre las cartas de Pablo y la carta de Santiago. El carácter de los cretenses era tal que Pablo pensó que era necesario aconsejar a su ministro que insistiera sobre una vida cristiana consecuente. Sin embargo, esta carta no enseña la salvación por obras. Capítulo 3, verso 5. Hay una signosis también en este libro, en esta carta, más que todo son instrucciones acerca de la organización
y la disciplina de la iglesia. Son consejos que se le da a estos dos jóvenes pastores. En la signosis también está la sana doctrina y las buenas obras, ¿no es cierto? Capítulo 2. Y capítulo 3 está la importancia de hacer velar estas verdades. Ah, y hay obligaciones y deberes sociales en el capítulo 3, el método de salvación por gracia, ¿ok? Y la universalidad del pecado, la gracia purificadora por medio de Cristo y no de las buenas obras, es la base de la salvación. Entonces, así agregar algo así corto, pero que también es productivo al conocimiento. Según el material que tenemos, entonces el tema principal es el maestro cristiano. El versículo, ya lo leímos, el 1:5. El año aproximado, ¿no? Siempre, nunca, diría yo, nunca se vale decir la fecha exacta, ¿no? Sino aproximadamente fue en el año 65 después de Cristo, eh, escrita probablemente desde Macedonia. Siempre ahí se da un intervalo, ¿no? Que no podemos al 100% nosotros, no, fue en Macedonia, no, probablemente fue en Macedonia según los escritos. Como toda carta, si ustedes pueden ver que en las cartas paulinas siempre hay un bosquejo, ¿no? Nosotros somos muy familiarizados con los bosquejos, pues, porque cada que nos toca administrar la palabra, pues tenemos nuestro bosquejo, ¿no? Y si dentro de cada carta está un bosquejo en esta está lógicamente una introducción a oficiales cristianos, se habla al anciano, al obispo, a los maestros, se habla sobre los maestros falsos, instrucción cristiana, conducta en el hogar, a los ancianos, a los jóvenes, a los siervos y en general la conducta en la sociedad. Lógicamente, siempre hay una conclusión, siempre que en toda carta va a haber una conclusión. Durante el quinto viaje del apóstol Pablo, dejó a Tito en Creta, como lo decía ahora, con el encargo que posteriormente le recuerda, si él después lo recuerda, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad. Para el apóstol Pablo era muy importante eso, que en cada ciudad principal, ¿no es cierto? Porque él trató al máximo de fundar las iglesias o colocar las iglesias en ciudades principales, centros principales, ¿sí? Pero también él allí hace mención de esto, que le hace esta recomendación al joven Tito, al joven pastor Tito también, porque era joven, y que lo deja ahí, que corrigiese lo que estaba pasando allí, algo que estaba deficiente, ¿no? Lo que hacía falta, pero que también colocara, ¿no es cierto? Pensara en los ancianos o cada iglesia o cada lugar de Dios debería de tener un anciano. Su deber era pues semejante al de Timoteo, a quien dejaron en Éfeso. O sea, eso eran casi las recomendaciones casi iguales, aunque pues lógicamente la iglesia en Éfeso era mucho más grande, ¿no es cierto? Entonces a Timoteo le tocó mucho más trabajo. Todos tenían trabajo, pero pues por la iglesia más grande, pues lógicamente un poquito más de trabajo tenía Timoteo, pero era similar, ¿no? A la iglesia de Éfeso, y tal como eh, esperaríamos, hay un gran parecido entre las dos epístolas. Fueron además escritas más o menos al mismo tiempo y varios meses, sino años antes de segunda de Timoteo. O sea que esta epístola de Tito y la epístola de Efesios fue escrita antes de la segunda carta de Timoteo. Recuerden, ustedes muy bien lo saben, de que el orden cronológico de los libros de la Biblia pues no van en acorde, ¿no? Sino que
a medida que iban encontrando los escritos, los papiros, los zafiros, todos esos escritos, entonces se iba produciendo, ¿no? Entonces, ah, por eso se dice que esta carta y la carta de Éfeso fueron primero, posiblemente primero que la segunda carta que mandó a el otro pastor Timoteo. Todo lo que sabemos de Tito se halla en las epístolas de Pablo, puesto que no se menciona en el libro de los Hechos. ¿Sí? Casi siempre, todo lo que está en las, ustedes saben que Hechos es la base, ¿no? Es la base de las epístolas. El apóstol Pablo se basó mucho y en todos los escritos de los Hechos, ahí está todo lo que al fin y al cabo se dice Hechos, ¿no? O sea, todo lo que pasó, todo lo que sucedió, entonces está escrito ahí. Algo peculiar es que Tito no se halla en los hechos, no se nombra, ¿cierto? En el libro de los hechos. Tito era un joven griego, por eso lo dije al principio, era un joven gentil, ¿no es cierto? Un joven griego, por ahí en Gálatas capítulo 2 verso 3 lo dice, era un joven de talentos excepcionales a quien Pablo halló útil para su ministerio. O sea, vio el potencial de pronto que había en él, ¿no es cierto? Y aprovechó ese potencial que había en Tito. El hogar de Tito era en Antioquía de Siria y puede haber sido uno de los primeros conversos de Pablo, puesto que éste le llama verdadero hijo en la común fe. ¿Qué tal si leemos ese versículo ahí en Tito 4, 1:4? Ayúdenmelo a leer, por favor. ¿Cómo se expresa acerca de Tito? 1:4 dice a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Señor Jesucristo nuestro Salvador. Sí, así se refería o se refirió él en este caso, ¿no es cierto?, de Tito, verdadero hijo en la común fe. Entonces, por eso se puede adjudicar que él fue uno de los primeros conversos, de los primeros convertidos por en medio del mensaje del apóstol Pablo. Tito acompañó a Pablo y a Bernabé al concilio misionero en Jerusalén y luego se pierde de vista hasta el tercer viaje misionero, en el cual parece que Pablo llevó consigo a Timoteo y a Tito, ya que menciona a ambos en la ciudad de Éfeso. Eso está en 2 Corintios capítulo 8, verso 23. A Tito se le encomendó la tarea difícil, delicada de apaciguar las desavenencias que perturbaban a la iglesia en Corinto, ¿sí? O sea, recuerden que la iglesia en Corinto fue una iglesia que tuvo mucha problemática y era uno de los centros también muy grandes, pero tenía mucha problemática que ya la gente se había, en ese entonces se habían dejado pues yo diría, la conciencia se fue cauterizando de esta gente, ¿no es cierto? Que ver el pecado para ellos era como no verlo. O sea, les daba igual ver que alguien estuviera mal, les daba igual a que no lo estuviera, ¿no es cierto? Recuerden por ahí en 5 de Corintios, dice que un joven estaba viviendo con la esposa de su padre, ¿no es cierto? O sea, con su madrastra. Y pues eso se había hecho como normal y eso lo había de pronto se había entrado en ese adormecimiento espiritual, ¿no? Entonces, mire que a Tito se le encomendó esa tarea difícil, ¿no? Pero era una tarea difícil, una tarea muy delicada, ¿sí? Y todas las desavenencias que estaban ahí, todo lo que perturbaba a la iglesia en Corinto, a Tito se le encomendó eso. Muchas veces Dios permite, ¿no es cierto? Porque para Tito el estar ahí en Corinto fue un entrenamiento. Entonces muchas veces Dios permite que nosotros antes de salir al santo ministerio,
Dios permitió de pronto que pasaras algunas experiencias, ¿no es cierto? Y que ya después en el ministerio tú las ibas a enfrentar o las hemos enfrentado. Y de pronto en el momento que estábamos nosotros pasando esa experiencia, pero ¿por qué yo tengo que, ¿no es cierto? Porque yo, si yo no soy el pastor o esto, a veces nos hemos preguntado, pero es que Dios siempre tenía un propósito con cada uno de nosotros y sabía que en el futuro nosotros íbamos a necesitar de pronto esa experiencia. Yo creo que algunos, o sea, todos debemos de tener alguna experiencia así similar a la que le pasó a Tito. Tito fue entrenado, en otras palabras, y ya cuando llegó, cuando se quedó en Creta, ya él tenía una experiencia de cómo poder manejar las situaciones que estaban pasando allí. Timoteo, dice, Timoteo ya había sido enviado junto con Erasto desde Éfeso, pero más tarde Pablo manda a Tito para que una sus esfuerzos a los de estos hombres para proveer la paz. El éxito notable que obtuvo lo indica el hecho de que Pablo hace mención de él no menos de 9 veces en Segunda de Corintios, carta que luego le encomienda para su entrega. Seguramente la alta estima en que Pablo tenía a Tito explica por qué le designó para el pastorado del campo difícil de Creta. Los cretenses era una iglesia o un pueblo, una comunidad pues difícil, ruda, ¿no? Los cretenses eran un pueblo rudo, semicivilizado, o sea, eran de pronto eh, no quiero ofender con alguna palabra, pero sí eran muy no educados, ¿no? Eh, yo creo que todos nosotros o algunos de nosotros hemos pasado momentos también así, ¿no? Con personas que de pronto lo han tratado a uno mal o su vocabulario es fuerte, ¿no? Entonces, mire que a Tito, él ya cuando el apóstol Pablo lo deja ahí en Creta, ¿no es cierto? Entonces él ya viene con esa experiencia, que de pronto ese bagaje que aprendió allá en Corinto, ¿sí? Y eso le ayudó mucho aquí, en este campo difícil, ¿sí? Los cretenses eran ese pueblo fuerte, duro, ¿no es cierto? Y rudo, y no era de pronto un pueblo muy civilizado a comparación de pronto de de los que vivían en Éfeso, los que vivían en Corinto, muy diferentes. Los términos en que el apóstol habla de ellos son severos, pero no injustos, porque era así, era verdad. Citando a uno de sus propios escritores, Epímenes les llama mentirosos, le llama malas bestias, ¿sí? Vientres perezosos, o sea, fuerte ese vocabulario que se usó, ¿cierto? Pero ¿cómo serían ellos? Leamos ese versículo, ahí el versículo 12. ¿Quién lo puede leer? Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre son mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Sigue hasta el final. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ya, tremendo, gracias, mi pastor. Muy duro eso, ¿no es cierto? Ese vocabulario o esa expresión, más bien esas expresiones del apóstol, sí, y le dice al joven Tito, oiga, haga eso, o sea, son personas mal habladas, sí, no atendiendo las fábulas, bueno, el verso y todas las cosas, el verso 14, ¿no? No atendiendo las fábulas y judaicas
mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, todas las cosas son puras para los puros. Pero imagínense, le dice corrompidos, incrédulos. Wow, es duro, ¿no? Y todo ese vocabulario, pues entonces se lo recomienda, ¿no? Se lo recomienda a él. Y perezosos, glotones, todo. Wow, era un pueblo tremendamente fuerte, ¿no es cierto? Pero mire que a Timoteo, perdón, a Tito, se le encomienda hacer esa tarea como resultado de cierta actividad misionera. Quizás de la época de Pentecostés, pues había cretenses en Jerusalén, ahí en Hechos 2 los nombra. Ya se habían organizado algunas iglesias y ahora Tito debería ordenar ancianos que se hicieran cargo de la dirección de ellas y que organizaran y enseñaran a sus miembros. O sea, esa es la tarea o la encomienda principal, ¿no es cierto? Es la encomienda principal que se le da a Tito, ¿no? ¿Cuál es la encomienda principal? Esa, ¿no es cierto? De colocar, nombrar, ¿no es cierto? Ancianos en cada una de esas iglesias, en cada una de esas ciudades, ¿sí? Para que se pusieran al frente y pudieran enseñar a la gente, pues, su forma de conducirse en, en su vida, ¿no? Pablo creía que el evangelio no solo domaría el carácter salvaje de esta gente, semi-civilizada, sino que también les haría ciudadanos locales del Estado romano y miembros respetables de la sociedad. La doctrina que habría de tener un lugar tan relevante en la transformación de estas personas se resume en los versículos finales del capítulo 2, ¿cierto? O sea, del 11 al 15 o del 11 al 14. ¿Lo podemos leer? ¿Quién lo lee? Amén. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amén, gracias, pastor. Mire que a veces no sabemos esos versos, los dictamos, oímos que hermanos los recitan, pero ¿de dónde viene? ¿De dónde vienen esos versos? Ya sabemos, ¿no es cierto? De ese pueblo cretense, ese pueblo tan fuerte, tan rudo, tan no civilizado, ¿no es cierto? Glotones, incrédulos, bueno, de todo lo de pronto no deseable. Entonces, mire, ya viene acá como esa parte final, ¿no es cierto? El toque final, porque la gracia de Dios se manifiesta para salvación a ellos también, a todos los hombres, a esos cretenses, ¿no es cierto? Que renunciando a la impiedad, o sea, y dice, y a los deseos mundanos. O sea, todo eso era lo que este pueblo cretense, los duros, esos rudos, estaban viviendo, pero para ellos también era salvación. Pablo les hablaba y le encomendaba a Tito que les hablara fuerte y duro, pero también para ellos hay gracia. Porque si ustedes ven, pastores, ¿no es cierto? Que aquí podemos ver gracia de Dios. Aquí yo veo donde dice quien se dio a sí mismo, el verso 14. ¿Qué es eso? Que quien se dio a sí mismo. Eso quiere decir gracia, ¿no es cierto? Él se dio a sí mismo a favor de ese pueblo. Él se dio a sí mismo a favor de nosotros, ¿cierto? Entonces la gracia salvadora estaba en ese momento, estaba allí. Ahí sí pueden apagar el micrófono. Ya, gracias. Sí, entonces esa gracia
¿no es cierto? Estaba allí con ese pueblo también cretense. Por eso fue que se le dio, ¿no? Se le dio, ¿no? O sea, se plasma, ¿no es cierto?, estos versos allí, pero ya sabemos que le estaba hablando a este pueblo cretense. En el primer capítulo, haciendo así el análisis de los tres capítulos, en el primer capítulo eh, se le dan varias instrucciones en cuanto al contenido y al método. Perdón, el primer capítulo se le aconseja, hay un consejo a Tito en cuanto a sus procedimientos en la organización de las iglesias y se le advierte que tome en consideración el carácter de las personas con quienes tenía que tratar. O sea, no va a ser fácil, Tito, no va a ser, tu tarea no es fácil, pero tú la puedes hacer. Pero recuerde que ellos son fuertes. Y hermano, y téngalo por seguro que todas estas cartas pastorales para nosotros son una enseñanza. Y para nosotros, para nuestro diario vivir, ¿no es cierto? A donde el Señor nos tenga por su gracia trabajando, nosotros podemos aprender mucho de esto, aplicar mucho de lo que nosotros vemos aquí. Ahora, en el segundo capítulo de Tito se le dan varias instrucciones en cuanto al contenido y al método de la enseñanza, mostrando qué clase de doctrina deberían inculcar, decir, ¿no es cierto?, predicar o enseñar, y cuáles enseñanzas especiales debía de dar a las distintas clases de oyentes, incluyendo ancianos y ancianas, jóvenes y de pronto siervos o esclavos, ¿no es cierto? Entonces, eso se le da esas instrucciones a él aquí en este capítulo segundo. Por eso estas cartas no son escritas a las iglesias, sino que estas cartas son escritas a los pastores. El tercer capítulo se le exhorta a instruir a la iglesia en la ciudadanía cristiana para que sus miembros se sujeten a la autoridad legal y que evitaran cuestiones necias y contiendas y disputas acerca de la ley. O sea, que no es tiempo de estar peleando, no es tiempo de estar discutiendo, sino que realmente pues aceptaran, ¿no?, lo que es la ciudadanía cristiana. Las instrucciones de Pablo a Tito acerca de su encuentro en Nicópolis, donde aquel pensaba invernar, pasar el invierno, demuestran que Pablo no tenía la intención de que Tito se quedase de manera permanente en Creta, sino que fueron por un tiempo o fuera relevado, o sea, que tuviera un corto tiempo. Más tarde por Arteras o Títico, la última noticia que tenemos de Tito es de que había ido desde Roma a Dalmacia, probablemente en una misión similar a la que le hizo quedarse en Creta, ya que los dálmatas eran gente de carácter similar a los cretenses. O sea que ah, él no se quedó mucho tiempo allí, pero creo sí pudo hacer la tarea que le encomendaron, ¿no es cierto? Y era el de instruir a los cretenses, era el de instruir y enseñarles, ¿no es cierto? En otra palabra, era el de domarlos, porque eran personas que habían que domarlos, ¿no es cierto? Y esa dura y difícil tarea se le encomendó a ese joven pastor, a Timoteo, perdón, a Tito, ¿sí? Entonces, recuerda, Timoteo era más joven, pero Tito también era joven. No sé si alguno de ustedes quiere hacer una connotación a lo que es la carta de Tito. Es muy valioso su connotación, su pensamiento. Eso también nos ayuda a nosotros, nos ayuda a la calificación, ¿no? Lo que es la participación. Pastor, no, que uno se pone a pensar que a veces hay situaciones que se presentan diario, pues en la iglesia, ¿no? Y a veces uno tiene ese temor de, de ir como con mucho tacto, ¿no? Mucho tacto. Le preguntaba a un pastor anciano, yo le decía, dije, hermano, ¿y usted cómo hace con ese tema del comportamiento de los hermanos que a veces
pues uno con la palabra, pues trata de llegar, ¿no? Pero a veces es muy necesario, yo creo, asuntos más personales. Y ¿usted cómo hace? Le dije, ¿cómo hace? Porque a mí me cuesta mucho, porque me da como ese temor o ese, pues, miedo, ¿no? De no ir a herir y llegar de la manera más suave posible. Decía, no, yo ni sé decirlo porque yo también lucho mucho con eso. Entonces, pero usted lo acaba de decir, yo creo que muchas veces es necesario, ¿no? Que el Señor nos dé como la sabiduría será para hacerlo. Amén. Claro que sí. Mire que nosotros tenemos que cuidar mucho cómo tratamos el rebaño que Dios nos ha dado, porque es la niña de sus ojos, ¿no es cierto? Y totalmente de acuerdo. De pronto lo que tú estás diciendo, mi hermano Leonel, de acuerdo, porque uno lo piensa mucho cuando le tiene que hablar, pero mire que Dios te da la sabiduría, te da las palabras correctas y adecuadas para uno decirle a esa persona sin ofenderlo, ¿no es cierto? Ahí, para nosotros diríamos que lo que acabamos de leer, glotones y esto y lo otro, no, nosotros no usaríamos un lenguaje tan fuerte así, pero sí un lenguaje conciso, pero con amor, ¿no? Con amor. Y los hermanos, hasta después de que uno habla, le agradecen, gracias, pastor, gracias por hacerme caer en cuenta y esto y lo otro. Y te ganaste esa confianza del hermano, en vez de que te agarre rabia, te va a agarrar o te va a tener más en cuenta y te va a querer. Porque eso ha pasado, eso a todos nos ha pasado. En el largo caminar en este ministerio nos ha pasado, pero yo siempre le pido al Señor, Señor, dame las palabras correctas para no ofender, no quiero ofender a tu pueblo, no quiero ofender a tus hijos, Señor. ¿Algo otra experiencia que alguno nos quiera compartir? Hermano Pedro, yo quería de pronto apuntar algo bien importante de que, como en el caso de este joven Tito, muchas veces nos ha pasado a nosotros como pastores. Llegamos a un lugar y no entendemos la problemática de esa congregación donde llegamos y podemos ver de que en realidad es la voluntad del Señor, porque pues podemos ver lo que pasó en la iglesia en Corinto, lo que pasó en esta iglesia de Creta. Donde quiera siempre van a haber conflictos, siempre van a haber diferencias, donde pues se van a estar tratando con personas con caracteres diferentes, pero la gracia de Dios es la que nos da la sabiduría, nos da la gracia para saberle hablar a estas personas, para que pues puedan ver y reconocer su falta de consagración, su falta de sujeción a Dios, a su palabra. Y gracias a Dios por lo que Dios hace a través de nosotros, sus ministros, porque a través de nosotros es que el Señor está moldeando a la iglesia y lo tenemos que tener en cuenta. Cada vez que somos movidos para un lugar, creer que es en la voluntad de Dios y que el Señor nos va a respaldar para que a través de nosotros esos problemas, esas dificultades que enfrente cada congregación, los vamos a sacar adelante con su ayuda. ¿Amén? Amén. Sí, usted nombró algo muy importante, la gracia. Pero nosotros todos los días yo creo que tenemos que pedirle al Señor, Señor, dame gracia, dame gracia, Señor, ¿no es cierto? Porque no por nosotros, ¿sí? Porque nosotros nos salimos de las casillas, como decimos, pero la gracia del Señor, el Señor da la gracia, hermano, y le da las palabras a uno y las palabras son bien recibidas también. Hermano Javier, Amén, Dios les bendiga. Bueno, amén. lo que mencionaban sobre este libro de Tito, pienso que vivimos todos esas situaciones donde uno se encuentra con personas, más que todo aquí en Estados Unidos, donde vivimos una multicultura religiosa, que aquí hay de todas partes, el que es nativo, el que es centroamericano, el mexicano, caribeño, el sudamericano. Entonces es adaptar y tener esa sabiduría de parte de Dios para poder ministrar a cada uno. Que los que estamos acá en Estados Unidos sabemos que el que es mexicano tiene una forma
pensar. El centroamericano, el hondureño, el salvadoreño tienen otra forma de ver las cosas. Y asimismo el colombiano por la forma que traemos. Entonces, enfrentarse a todo eso, muchas veces uno encuentra que no le es agradable. No es agradable. Y otra cosa también que quería mencionar es que cuando pasan estas cosas, uno encuentra siempre esa voz de pronto en la esposa y ya como que dice a cortar cabeza y haga algo, pero como dice el hermano Pedro, pedirle sabiduría a Dios para poder corregir lo deficiente en los hermanos y es allí donde uno tiene que llegar, poder tener esa sabiduría, esas palabras de parte de Dios para poder corregir a ciertos hermanos que tienen actitudes contrarias al proyecto que el Señor nos ha dado. Eso quería comentar. Gracias, gracias, hermano. Claro que sí. Y siempre pedirle al Señor, volvemos a eso, que pedirle la gracia, ¿no es cierto? Y el Señor pues, definitivamente nos la da. Y siempre nos vamos a encontrar con personas difíciles, siempre, 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 ¿no es cierto? Y como dice el hermano, o sea, manejamos congregaciones multiculturales y eso, pero el Señor nos capacita. Él nos ha llamado y Él es el que llama capacita. ¿Cierto? ¿Algo otro que quiera dar su experiencia? Amén, hermano Pedro. Pastor, Estaba pensando ahorita que se habla de la corrección, que bueno, como decía el hermano Eliseo, ¿no? ¿Verdad que con los hijos uno comprende mejor el evangelio? Porque la corrección sí es algo bastante complejo, ¿no? Uno a veces puede tener la tendencia como que, yo ya le he dicho a este hermano de todas las formas, ¿no? Ujú. Y a veces humanamente uno quisiera como que, ya no le vuelvo a decir nada, hermano, ya mirará qué hago. Y en estos días estaba pensando que, por ejemplo, pues yo tengo dos niños, ¿no? Una de 4 años y estaba, pues, uno la está formando, ¿no? La está corrigiendo. Y yo decía, oiga, pero llevo tiempo, meses, años, no haga eso. Y a veces vuelve, y uno está ahí, ¿no? Ahí. Pero como uno ama, uno sigue corrigiendo hasta que entienda, ¿no? Entonces, no sé, en ese momento que estaba yo haciendo eso, pensé que pues también, ¿no? Uno no debemos de cansarnos de corregir y no dejar la gente a la deriva de su propia inmadurez, que seguramente también como niños necesitarán siempre que estemos ahí con con ese callado, ¿no? Con esa vara y ese callado para hacer la corrección. Entonces me gustó mucho el texto, así que cuando usted mencionaba lo de Tito ahí, 1:5, de verdad que creo que es algo que no debemos cansarnos, ¿no? De corregir lo deficiente, aun cuando tal vez pase el tiempo y no veamos el fruto, pues en algún momento veremos madurez en ellos, ¿no? Sí, es correcto. Gracias, hermano Oscar. Mire que siempre se dice que la madre, la mujer, cuando es madre, tiene un sexto sentido, ¿no es cierto? Y la madre aguanta más y todo eso que nosotros los padres. Y yo creo que los pastores, el Señor nos da, yo creo, como esa capacidad también, ¿no? De aguante por amor, de aguante, de que, digamos, ni tu propia esposa, bueno, ahorita creo que no hay esposas de pastores aquí, no veo, ni tu, ni tu propia esposa de pronto siente lo que tú sientes, ¿cierto? A veces la esposa te dice, ay, ya, pero no, eh, tranquila, ¿no es cierto? Y uno nosotros estamos sobando esa oveja, aunque no sea oveja y en una cabra. eh, y entonces, y ya mi esposa, ¿usted por qué aguanta tanto? Sí, pues tranquila, él va a cambiar, hermano, tranquila. O ella, a veces es una ella es hermana, tranquila que llegará el tiempo, pero uno la ve como pastor. ¿Cierto? Nuestra familia, nuestra esposa, ¿por qué? Porque el llamado es de nosotros.
Entonces mire que lo que le mandó a Tito, se le encomendó, esa tarea que se le encomendó a él, fue que fuera y arreglara todas esas cosas, ¿no es cierto? Y sanara todo eso y colocar y tratar a esa gente tan dura, ¿sí? Y colocar a ancianos allí para que él se fuera, porque iba a estar de pasada, como se dice. Entonces, esa tarea nos toca hacerlo a nosotros también, ¿sí? Aunque, hermano, sinceramente, a mí me ha pasado, claro, mi esposa me lo ha dicho y todo, ahí lo tenemos, ahí la tenemos, y tranquila, y ¿por qué la vas a colocar en un comité así? Ella tiene potencial, o él tiene potencial, y sí, entonces ya uno mira, ¿no es cierto?, con los ojos y el sentimiento, y ese es sexto sentido, y es que le podemos decir así que Dios nos ha dado de pastor, porque él es el que nos capacita definitivamente. Amén. Yo creo que todos nos identificamos con esto, hermano. Eh, es una carta, esta carta muy pequeña, pero como son pastorales, nos identificamos. ¿Alguno iba a decir algo más o pasamos ya? Sí. Pastor, sí, algo, lo último, me pasó apenas el domingo, resulta que una hermana, y es diaconisa, pero resulta que tuvo un decaimiento, enfermedad, y el Señor la sanó, hizo una obra maravillosa, pero la hermana como que se acomodó a la casa. Como tenemos programas virtuales, entonces se enganchan mucho por ahí, y hay un lobo por ahí que, un pastor que es llamado pastor, y dividió una iglesia grandísima de la IPUN, y después se salió por allá y luego abrió su iglesia aparte, y ellos salieron de allá mismo, y bueno, y ahorita anda aplicando la Trinidad. Entonces empezó a hacer cultos por ahí cerca de la casa de ella, y de repente me di cuenta que empezó a irse para allá, pero ya es de ancianas que pues uno las tiene inclusive y con experiencia y todo, y no, y señor, y cómo le hago aquí, y bueno, pasaron tantas cosas, pero entre eso la aconsejé y de todo. El día domingo pues me paré con esas ganas, con esos sentimientos humanos, porque a veces le ganan a uno, y no, oye, la voy a llamar y le voy a decir, bueno, la voy a zamarrear, como decimos en Colombia. Yo dije, no, me voy a poner a orar. Y mejor me puse a orar y me fui temprano a la iglesia a orar. Y el domingo llegó con su hija, hermano, y el Señor me evitó de yo ponerme Yo creo que una de las cosas que nos ayuda mucho es eso, pedir siempre al Señor, porque el único que convence es Él. La verdad es la consejería y todo es muy bueno y bien necesaria, pero hay veces que necesitamos mucho de Dios para que dirija las mentes de las hermanas. Sí. Sí, gracias por la experiencia, ¿no? Y eso, hermano, definitivamente aquí hay que meter a todas esas situaciones la oración. Esos hermanos difíciles, esos rudos, y como dice ahí Tito, ¿no? Encomienda que glotones y todo eso, todo ese vocabulario que se usa ahí, esos hermanos los que nos hacen consagrar más a nosotros, porque nos hacen orar. Bien, bien. ¿Alguien más o ya pasamos? No, pues yo creo que todos tenemos esas tipos de luchas, de pruebas, Ujú. porque también pues a mí me ha pasado de que uno dice, bueno, ya no voy a dejar en paz al hermano, ya parece que no voy a decirle nada. Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya le entré por un lado, le entré por el otro, bueno. Pero bueno, yo creo que buscándole otro lado, otra forma, viéndole como el lado débil de él, pues a lo mejor con la ayuda de Dios puede que, pues entienda el hermano o la hermana. Por ejemplo, yo, el hermano tesorero, yo a veces le digo, hermano, lo llamo y le digo, hermano, mándeme el ticket para tesorería o cosas así, o cuando estamos presentes y me dice que no, y ahí está jugando, y entonces pues a uno como que lo saca uno de ese hermano, lo saca uno como de sus casillas. Entonces, o le digo, hermano, venga tantito, y dice, entonces pues yo digo, bueno, ¿qué está pasando? Pero
Y así, entonces yo creo que todos tenemos algo de pruebas y luchitas, pero con la ayuda de Dios, a lo mejor podemos salir adelante. Amén, amén, claro que sí. Sí, mire que todas estas experiencias que narramos y todo eso, nos ayuda a nosotros, ¿no? Nos ayuda y todo esto, y esto es como una terapia también, el compartir nuestras experiencias, ¿no? Y así podemos también como amar más este trabajo que Dios nos ha encomendado y hacerlo con más. No, no soy yo solo, ¿no es cierto? A mis compañeros también le pasa. Bien, vamos a la carta de Filemón. Vamos con el tiempo, ¿ok? Filemón, acá en las otras notas que tengo, dice, es una carta privada de interpretación escrita por Pablo, probablemente desde Roma, y enviada a Filemón a Colosas. ¿Cierto? Eso está para en Colosenses capítulo 4, que lo nombra, versos 7 al 9. Datos acerca de Filemón, o sea, de quién era Filemón, aparentemente era un miembro de la iglesia de Colosas, ¿sí? Ya esta carta no es ni a una iglesia ni a un pastor, sino que es dirigida a una carta personal, ¿sí? La carta de Filemón es una carta personal. Este Filemón parece que asistía ahí a la iglesia de Colosas. ¿Qué más podemos decir de él? Eh, Su familia era una familia muy grande que componían lo que es una iglesia. Su benevolencia era bastante grande, y el pedido de Pablo de prepararle alojamiento indica que era un hombre de ciertos medios económicos. Pablo le pide alojamiento, Pablo habla con él. Era un hombre muy rico, tenía mucho dinero. Como Pablo ya no había estado nunca en Colosas, Filemón tuvo que haberlo conocido en alguna otra parte, posiblemente en Éfeso, que no estaba muy lejos, probablemente había sido convertido también por el apóstol Pablo. Eh, Aquí esta carta narra y nombra una persona que es Onésimo, ¿no es cierto? Onésimo era un esclavo de Filemón. Por eso si tenías esclavos, si comprabas esclavos o vendías esclavos, era un hombre, perdón, que era pudiente, ¿no? Tenía cierto nivel económico favorable a su favor. Hablando una historia así rápida de Onésimo, era un esclavo que había huido de Filemón. Se da a entender que robó a su amo y huyó a Roma, ¿no es cierto? O sea, tremendo. Onésimo se jugó el todo por el todo, se jugó ahí la vida, porque si lo agarraban, ¿no es cierto? Pues lo mataban, era digno de muerte. Pero entonces él huyó a Roma, donde estuvo bajo la influencia de Pablo y se convirtió. O sea, cuando él oyó hablar de Pablo allá en Roma, entonces él fue y escuchó a Pablo, y uno de sus mensajes pues hizo que él se convirtiera al Señor. Llegó a ser un discípulo de Cristo, Onésimo. Pablo quería tenerlo en Roma para que le ayudara, pero al no tener el consentimiento de su amo, sintió que era su deber enviar al esclavo nuevamente a su amo. De esta manera el apóstol escribe esta bella carta de intercesión, pidiéndole a Filemón que perdone a Onésimo y le vuelva a tener confianza. O sea, aquí podemos ver que por qué la carta es una carta personal, pero es una carta de intercesión. El apóstol Pablo intercede, ¿no? Intercede por Onésimo, el cual había conocido allí ya en Roma, ¿no es cierto? Y quería o le pide en esa carta que él mismo la lleva, le pide a, a Filemón de que le perdone, ¿no? Que le perdone. Y es más, tanto el apóstol Pablo tenía ese espíritu materno, ¿no? O sea, paterno, pero
diría yo, que lo que nosotros, el Señor también nos dota de eso, pero imagine que el apóstol se comprometió a pagarle la deuda, ¿no es cierto? A Filemón, la deuda, lo que a Onésimo había tomado para huir del dinero que había tomado para huir hacia Roma, el apóstol Pablo se compromete a pagarla, esta deuda. Entonces había un aprecio muy fuerte por Onésimo de parte del apóstol Pablo. Bien, en las notaciones que nosotros tenemos, el tema principal, el hermano cristiano, año y lugar de origen, el año 62 después de Cristo. Esta carta escrita en Roma y lógicamente le adjudica al apóstol Pablo la carta, porque es una carta personal de él hacia otro, dirigida hacia otra persona. Ah, Como todo, tiene un bosqueo, saludos, agradecimiento, el propósito, ¿no es cierto? Pablo, se nombra a Pablo a Onésimo, el amor fraternal, y lógicamente que hay una conclusión, una esperanza de liberación, y también hay salutaciones en esta carta. Filemón es una de las epístolas carcelarias, habiendo sido escrita juntamente con Efesios, Filipenses y Colosenses. Estas cartas fueron escritas juntas durante el primer encarcelamiento del apóstol Pablo allá en la ciudad de Roma. Entonces se fue escrita bastante antes de cómo está el orden cronológico aquí. Esta carta, en lugar de ser dirigida a una iglesia, es una carta personal y que habla de un asunto puramente doméstico. Es la única que ha sido conservada de una abundante correspondencia que Pablo debe de haber mantenido con sus muchos amigos y con sus muchos discípulos que él tenía, ¿sí? Me imagino, nos imaginamos que ha tenido que haber escrito demasiadas o muchas cartas también personales, pero esta es la que se conservó, ¿cierto? Filemón, a quien se dirige esta carta, no era un extraño para Pablo, parecía por la manera en que habla de todos los miembros de la familia, ¿sí? Ahí en el versículo 3 del capítulo 2, perdón, los versículos 2 y 3, porque ustedes saben que es un solo capítulo, ah, lo dice, ¿no? 2 y 3, donde dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. O sea, toda la familia componía la iglesia, ¿no? Gracias, y ya, bueno, y ya hay gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, ahí él da eso hace mención, ¿no es cierto? Por eso se dice que conocía a toda su familia, que les conocía muy bien, y es probable que Filemón fuera uno de sus propios primeros conversos, ¿no? Era habitante de Colosas, ellos vivían en Colosas, por ejemplo, en la iglesia de los colosenses, ahí ellos asistían, y parece haber sido una persona de posición acomodada. Los miembros de su casa eran tantos que constituían una iglesia por sí solos, o por lo menos una parte considerable de la iglesia de Colosas. Por eso dice el verso 2, a los que están en la iglesia que está en tu casa, ¿no? La iglesia que está en tu casa, sí, así termina el verso 2. Era un cristiano consciente y caritativo, y hacía muchas, perdón, muchas contribuciones a los santos dignos de ello, ¿sí? Es probable que Apía fuese su esposa y Arquipo su hijo, probablemente, ¿no es cierto? Bonitos son nombres que tenían. La esposa era Apía. Sin embargo, esta epístola no se refiere principalmente a Filemón, sino que está escrita a favor de Onésimo, ¿sí? Uno de sus antiguos esclavos, Onésimo, había huido de Colosas
apropiándose de los suficiente de los bienes de su amo para pagar sus gastos hasta Roma, donde creería sentirse más seguro que en otra parte. O sea, él robó, en otras palabras, hurtó, sacó el dinero de su amo, ¿no es cierto?, para volarse, para escapar, y lo hizo y llegó a Roma. La fama de la predicación del apóstol Pablo trajo a Onésimo a prestar atención a algunos de los muchos discursos que Pablo pronunció en su propia casa alquilada. Estos hicieron tal impresión en el que se convirtió sinceramente al Evangelio. O sea, escuchó, de pronto, no sé, realmente no tengo conocimiento en cuántas casas el apóstol Pablo vivió en Roma. No sé si fue una o si fueron, no sé, alguno de ustedes sabe, puede compartirlo, pero para mí creo que fue una casa. En algún momento tuve la oportunidad de estar ahí en esa ciudad y conocí la casa donde el apóstol pues predicó, ¿no es cierto? Pero no sé si realmente no tengo el conocimiento si también hubo otra casa o no, pero si nomás fue una, entonces en esa casa de pronto tuve la oportunidad de conocerla. Sí predicó en otra casa o vivió en otra casa del apóstol. ¿Tiene usted algún conocimiento de eso? Una casa alquilada por 2 años, dice. No sé si es la misma. Yo creo que es esa. Yo creo. Sí. Bueno, entonces, por la fama que tenía el apóstol, ¿no es cierto? Entonces, Onésimo va, escucha, ¿no es cierto? Y se convierte. Estos hicieron tal impresión, el mensaje hizo tal impresión en Onésimo, en el que él se convirtió sinceramente al Evangelio. O sea, fue una conversión genuina, ¿no? Un prófugo, por decir así, de la justicia. O sea, para ellos también es el Evangelio, para ellos también es la gracia de Dios, ¿no? Después de su conversión, Onésimo vivió con el apóstol y le sirvió con gran fidelidad y afecto. Pues para él de pronto no era muy difícil, si nos ponemos a pensar, porque su profesión era esa, ¿no? El de ser esclavo, ¿no es cierto? El de ser sujeto al amo. Entonces a Onésimo se le pegó al apóstol, ¿no es cierto? Y dice que le sirvió con gran fidelidad y afecto. O sea, tenía su conocimiento de cómo serle fiel a su superior, ¿no? Pero comprendiendo su pecado al huir de su amo y temiendo que a la vuelta sería muerto porque era digno de muerte, según disponía la ley para los esclavos fugitivos, él hace un ruego, ¿no es cierto? Habla con Pablo, le ruega a Pablo que escribiese una carta y pidiese a Filemón que le perdonara y que le recibiera de nuevo en su familia. Perdón. O sea, él estaba dispuesto, ¿no? Dispuesto, había entendido tanto o también el Evangelio que él estaba dispuesto a volver a ser esclavo, ¿no es cierto? A volver a su amo, porque sabía que lo que había hecho, la conciencia le redargüía que estaba mal, que había hecho mal. Pero entonces pide esa intercesión, ¿no? Pide esa intercesión a Pablo, que como Pablo no podía ir, lógicamente, entonces a Colosas, entonces que escribiera esa carta. El apóstol Pablo cumplió con su pedido y con gran suavidad de expresión, porque si algo tenía el apóstol Pablo era eso, ¿no? Que tenía un léxico, pues, que eso yo creo que ninguno de nosotros lo tenemos. O sea, él era una persona muy bien hablada, ¿no? Porque era una persona muy preparada. Entonces, él escribió esa carta, dice, con gran suavidad de expresión y afecto y delicadez de palabra. Intercedió no solo pidiendo el perdón de Onésimo, sino que le rogó a Filemón
que le estimase, ¿no es cierto? O sea, y que depositase su confianza en él como cristiano sincero. O sea, era tremendo. O sea, no solamente recíbelo en la casa otra vez como esclavo, sino que si le dice, estímalo como un cristiano, ¿no es cierto? Porque ya él va convertido, o sea, le está pidiendo, en otras palabras, en la forma más sutil, el apóstol le está pidiendo la liberación de Onésimo. O sea, libéralo, en otras palabras, que él llegue allá, sea aceptado en tu familia, sea aceptado en tu casa, pero que no sea más esclavo. Eso es lo que le está tratando de decir el apóstol a Filemón. Y por cuanto a la restitución al reparar el mal que haya sido hecho, restaura a la persona que hizo el mal a su interior posición, Pablo se comprometió a pagar todo lo que Onésimo le debía a Filemón y hacer reparación completa por cualquier mal que hubiera ocasionado su huida. O sea, si Onésimo tenía una tarea, por decir, ¿no? Y esa tarea no se pudo hacer por tanto tiempo porque pues faltaba Onésimo ahí, entonces Filemón perdió dinero, perdió esto, perdió lo otro, entonces Pablo se pues, comprometió a restaurar eso. Eh, Mire cuán grande era el aprecio que agarró el apóstol Pablo hacia Onésimo, ¿no es cierto? Ahora aquí aparece otro personaje que es Tíquico, un buen amigo y colaborador de Pablo. Debía llevar unas cartas a Éfeso y a Colosas. Onésimo debía regresar con Tíquico a Colosas con la carta personal a Filemón. O sea, el mensajero en este momento fue Tíquico, pero él tenía que ir con Onésimo. O sea, llevaba la carta, pero también llevaba a este personaje allí, ¿no? O sea, el Onésimo, pues no iba a llegar solo de su amo, sino que iba con Tíquico. Esta es una de las cartas más llanas y varoniles que jamás se haya escrito. Era de un hombre a un hombre, ¿no? Y la intercesión era por un hombre. El asunto era bien difícil y debemos notar que el apóstol Pablo no ordenó a Filemón que pusiese en libertad a Onésimo, pero en sus palabras y en su elocuencia se lo dijo, ¿no? Aunque había sido valioso el esclavo para el apóstol, comprende que Onésimo debe ser devuelto a su amo. O sea, él lo necesitaba allá donde estaba, allá en Roma, pero no, necesita volver a casa y arreglar su asunto y que debe hacerse restauración de todos los valores de que se adueñó para pagar sus gastos hasta Roma. Pablo expresa su disposición de hacerse cargo de todo esto. En resumen, ¿no es cierto? En resumen de esta corta carta personal, ¿no es cierto? De esta corta carta varonil, muestra el compromiso del predicador con el alma que gana. Eso es muy bonito. Eso es muy bonito, hermano. Yo creo que si alguno de ustedes pasó por líder de evangelismo, usted debe saber eso también, ¿no es cierto? Y ahora nosotros, lógicamente, como pastores, que un alma que nosotros nos ganamos, hermano, que logramos que arrebatarle al enemigo y que llegue a la iglesia y que se bautice, hay que seguirle, hay que hacerle ese seguimiento, no soltar ese discipulado, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque algunos compañeros, ah, cuando, cuando ya la persona se bautiza, entonces pues la sueltan, ¿no es cierto? Pero es un bebecito, hay que hacerle el seguimiento, el discipulado, ¿no es cierto? Entonces, el resumen de esta corta carta es ese compromiso de nosotros, los predicadores, ¿no es cierto? Con el alma que se gana, el alcance de la intercesión necesaria para bien de otros, ¿sí? La diferencia de la nueva criatura en Cristo respecto a las cosas viejas
que ya pasaron, el perdón de parte de un agraviado, la restitución como el acto de justicia y la sabiduría a la hora de hacer una petición. O sea, qué bueno que cuando nosotros bauticemos a esa persona, cuando nosotros le enseñemos, ¿no es cierto? Le podamos enseñar dar los primeros pasos, ¿no es cierto? Espirituales, los primeros pasos como cristiano, que ojalá sea, que se cayó, levántalo, ayúdalo, como el ejemplo que puso el hermano Tobar, ¿no es cierto? El niño hay que enseñarle y uno se tropezó, ok, mijo, no te subas ahí porque te vas a caer y él se sigue subiendo, pero uno está, aunque siga subiendo y no obedezca porque todavía no aprende, entonces uno está ahí pendiente, se cayó, lo levanto, ¿no es cierto? Entonces, eso es un mensaje para nosotros como ministros, ayudarle, ¿no es cierto? Ayudarle mucho a estas personas que están comenzando, que el Señor por su gracia nos ha permitido darle el Evangelio y que ellos estén en los caminos del Señor. No los soltemos, no los soltemos, sino que siempre estemos allí. Bueno, yo creo que esta es la de pronto el análisis así corto de la carta de Filemón. ¿Alguno tiene alguna connotación para Filemón? Seguimos adelante con el libro de Hebreos. El autor y la fecha del libro de Hebreos, de la epístola a los Hebreos, es indeterminado. El propósito, la carta aparentemente fue escrita más que todo a los cristianos hebreos. Estos convertidos estaban en un peligro constante de volver al judaísmo, o por lo menos de darles mucha importancia a las observaciones ceremoniales. El principal propósito doctrinal del escritor era el de mostrar la gloria trascendente de la era cristiana en comparación con la del Antiguo Testamento. Palabras claves se puede tener como mejor o superior. Al seguir esta palabra, el lector descubrirá la principal corriente de pensamiento. Hay mucha, usted sabe que la epístola a los hebreos es una epístola que tiene mucha riqueza, ¿no es cierto? Para analizar, bastante. De pronto, en algunas ocasiones se le puede adjudicar la epístola a los hebreos al apóstol Pablo, por su forma de hablar, de pronto por su forma de expresarse, pero hay otros, ¿no es cierto?, otros personajes que se la adjudican a Lucas también. Entonces, es indeterminado, no podemos nosotros decir fulano fue, no, porque no, no hay esa base de afirmación. La carta a los hebreos en nuestra Biblia es la 14ª epístola del Nuevo Testamento, por lo cual se admite que se dirige a cristianos de origen judío tentados a recaer en el judaísmo a causa de la hostilidad ambiental. Convertidos pronto al Evangelio, lo habían recibido de boca de los primeros predicadores, las persecuciones se abatieron pronto sobre ellos y habían ayudado frecuentemente a los santos. O sea, totalmente fue dirigida a ellos, a los judíos, a los hebreos. La epístola no hace ninguna alusión, no hace ninguna alusión a los cristianos de origen pagano que pudieran haber sido miembros de las mismas iglesias. O sea, no fue dirigida a ellos, ¿no es cierto?, sino al pueblo hebreo, amenazando de un retorno a las ceremonias rituales más que a la ley. Las características de los destinatarios se corresponden más bien con las de los cristianos hebreos de Judea,
parece evidente que es ellos a los que se dirigió esta carta, al mismo tiempo posiblemente que a otros judíos cristianos del Oriente. Sí, eso es posiblemente, ¿no? Ciertos exégetas mantienen, sin embargo, que completa a los contempla a los cristianos de origen pagano o a los cristianos en general, sea cual fuera su origen, o incluso a un pequeño grupo establecido en Roma. El problema del autor ha suscitado controversias desde la antigüedad. La iglesia primitiva del Oriente afirmaba que su autor era el apóstol Pablo, aunque el estilo fue diferente de las otras epístolas del apóstol. Se han adelantado varias teorías para dar cuenta de estas diferencias. Existió este personaje Clemente de Alejandría, alegaba que esta carta podría ser una traducción de Lucas, sí, de un mes hebreo de Pablo. En cambio, la iglesia de Occidente en los paganos siglos tercero y en el siglo cuarto rechazó la paternidad paulina de Hebreos, o sea, que no fue Pablo, y llegó a dudar de su inspiración, aunque Clemente de Roma ya la había reconocido a finales del siglo primero. Orígenes, en el siglo tercero, afirmaba que solamente Dios conocía a su redactor. Para Eusebio, Historia Eclesiástica, Fran señala que esta epístola se presenta como Melquisedec, sin padre, sin madre, se presenta solitaria en su dignidad regia y sacerdotal, y amenaza de él, carece de antecedentes durante mucho tiempo. Sin embargo, prevaleció la postura de la Iglesia de Oriente y fue generalmente aceptada. Sin embargo, la evidencia interna indica que no es traducción de un original hebreo. Su estilo griego es depurado. La opinión comúnmente admitida en la actualidad de que Pablo no fue su autor, sino alguno de sus discípulos, sin embargo, no puede ser mantenida dogmáticamente. Se dice que las pruebas objetivas e internas no son suficientes para demostrar que Pablo sí escribió esta epístola. En todo caso, tampoco son suficientes para demostrar que él no fue el autor. O sea, es una controversia y que siempre ha existido, que fue, que no fue, ¿no es cierto? Ah, por eso es mejor anónimo. Por una parte, se debe admitir que la diferencia de estilo entre las epístolas reconocidas de Pablo y Hebreos no se debe necesariamente a que sean de diferentes autores. El carácter íntimo de las epístolas de Pablo dirigidas, excepto Romanos y Colosenses, a congregaciones conocidas del apóstol, y todas ellas pertenecientes a su campo de acción como apóstol, se contrapone al carácter de ensayo de Hebreos, dirigida además a unos creyentes ante los cuales Pablo no había sido dirigido como apóstol, pero a los que sí podía escribir como maestro autorizado. Esto puede dar cuenta perfecta de la diferencia al tratarse de un ensayo trabajado, argumentado, elaborado, en contraste con sus otras epístolas escritas de una manera más espontánea y familiar. O sea, en otras palabras, aquí, si fue el apóstol, pues lógicamente no le la está diciendo a una iglesia, no le la está diciendo a un pastor, no le la está diciendo a una persona en particular, sino que está hablando como general, ¿no? Una expresión general. Asimismo, puede que ellos dar cuenta perfecta de que no diera su nombre en este escrito dirigido a cristianos de origen hebreo. O sea,
O sea, si me preguntas qué tú crees, pues yo de pronto puedo adjudicar, ¿no es cierto?, al apóstol Pablo, pero también tiene mucho de Lucas, ¿no es cierto? Recuerden que Lucas fue un, doctor Lucas también era un hombre muy bien hablado, muy bien expresado, ¿cierto? Para mí, no para lo personal, para mí, de los cuatro evangelios, el más completo para mí es Lucas. La forma de hablar y expresarse, Lucas es excelente, ¿cierto? Pero bueno, eso es solamente, pues, conocimiento, ¿no? O sea, eso no nos afecta a nosotros en nada. Ah, por otra parte, el testimonio del mismo apóstol Pedro no puede ser dejado de lado, dirigiéndose a los expatriados de la dispensación diáspora en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, los israelitas dispersos. El apóstol Pablo hace mención de eso, les dice de manera clara, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito como también en todas las epístolas hablando en ellas de estas cosas. Y para según de Pedro, capítulo 3 verso 15. En esta frase Pedro les recuerda un escrito dirigido a ellos, a los hebreos, por Pablo, esto es a los hebreos de la dispersión, escrito en él que afirma lo mismo que en todas sus epístolas. Si a este testimonio unimos el de la Iglesia del Oriente desde la época más temprana, parece que hay un gran peso de evidencia para sostener que Pablo fue el autor de Hebreos. Ahí ese análisis de que se hace aquí de lo que dice el apóstol Pedro es muy valioso, ¿cierto? O sea, cogiendo esos versículos de Segunda de Pedro 3, ¿no es cierto? Entonces puede sacarse la conclusión de que, conclusión, ¿no? No afirmación, de que pudo ser el apóstol Pablo. Otra objeción es a la paternidad paulina como su tratamiento de la fe, la concepción escatológica del capítulo 12 y el tratamiento de las escrituras del Antiguo Testamento como arsenal de tipos, tipologías, ¿no? Que según algunos no son característicos de la literatura paulina, no son convincentes. Pues podemos ver en el capítulo 7, ¿no? Que habla de Melquisedec, que es un tipo de Cristo. Entonces, Pablo no usó eso, Pablo no usó eso, entonces ahí hay un contraste, ¿no? Si Pedro nos lo presenta que de pronto puede ser, entonces aquí en este, pues claro, si se hace el análisis de las tipologías y todo eso, aquí el escritor lo usó y no era común en el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, hay que tener eso también en cuenta, ¿no? O sea, los que son, los que se parecen, los que no se parecen, pues hay que, de todas maneras, leerlo, tenerlo y bueno, ya, pues que se almacene eso en nuestro bagaje, ¿no? Otra objeción leímos de paternidad paulina. También, el número uno, la fe puede ser considerada desde diversos ángulos, al igual que otros conceptos, dentro de una armonía de complementariedad. Pablo se estaba dirigiendo a sus lectores con unos fines muy distintos a los expresados en otras epístolas. Número dos, la concepción escatológica del capítulo 12 no es doctrinalmente contradictoria a la de Pablo. Se está refiriendo no a la esperanza de la iglesia, sino al juicio de Dios sobre los adversarios y a los profesantes apóstatas con la culminación del establecimiento del estado eterno. Ahí en este capítulo 12 se puede analizar y se puede ver, ¿no? Cuando se comienza puesto los ojos en Jesús, ¿no es cierto?
También están los que rechazan la gracia de Dios en este capítulo. Entonces se puede hacer ese análisis que no es doctrinalmente contradictoria a lo que Pablo expresó. El punto 3 es evidente que en su tratamiento de las escrituras con los judíos, Pablo no iba a actuar del mismo modo que con creyentes procedentes de la gentilidad, ¿sí? Su argumentación en hebreos bien podría ser un reflejo, aunque no en el fondo, sí en la forma de sus discusiones y disputas con los judíos cuando predicaba en la sinagoga. O sea, como que era diferente cuando se le hablaba a un gentil convertido, ¿no es cierto? Cuando se le hablaba a un israelita, o sea, a griego, perdón, a un hebreo, ¿no es cierto? Entonces es evidente que ello no es característico, esto no es característico de la literatura paulina general, por cuanto sus destinatarios eran de un carácter muy distinto al del estilo dirigido específicamente a cristianos hebreos. Por otra parte, la afirmación en el versículo 22 del capítulo 13, si lo podemos leer, por favor. Bueno, os ruego, hermanos, sí, sí, síganme. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sí, ¿no es cierto? Entonces dice específicamente a los cristianos, por otra parte, la afirmación, ¿no es cierto? Lo he escrito en pocas palabras, ¿sí? Difícilmente puede referirse a la epístola entera, que sobrepasa a las 8.000 palabras. Parece razonable la sugerencia que este señor Robert Anderson y otros autores, que el capítulo 13 es una nota de cariz personal para acompañar el tratado. Es allí que encontramos la nota acerca de Timoteo y la nota acerca de los de Italia, desde donde evidentemente fue escrita la epístola. El mismo Delitzsch reconoce que que en esta nota parecemos oír al apóstol Pablo, ¿no? Y a nadie más. O sea, por el ruego, ¿no? Por el ruego que dice, o sea, es una carta prácticamente de exhortación. Os ruego, hermanos, que soportéis, ¿no es cierto?, la palabra de exhortación. Ese lenguaje lo usaba mucho el apóstol, ¿no? Ese lenguaje era de él. Entonces, por eso hay mucha controversia, ¿no? Hay partes que sí, como que lo hacen pensar que fue él, hay otras partes que no, ¿cierto? Fecha de redacción, las pruebas internas indican con toda probabilidad una fecha entre los años 65 y los años 68, probablemente, ¿no es cierto? Sí, pero yo lo adjudico más bien como indeterminado. En efecto, el tiempo presente indicado para describir el ritual levítico implica una fecha anterior a la destrucción del templo que se produjo en el año 70 después de Cristo. Hay eruditos, exégetas que asignan a esta epístola una fecha entre el año 80 y el año 90 después de Cristo, manteniendo que el autor describe este ritual desde el punto de vista ideal, basándose únicamente en el Pentateuco, pero en este caso pareciera asombroso que no hubiera utilizado el argumento aportado por la destrucción del templo en favor de su tesis. De todas maneras, Clemente de Roma conocía la epístola mencionándola en su carta a los Corintios. Timoteo, nacido
nacido alrededor del 25 después de Cristo, vivía todavía cuando esta carta fue redactada, porque si Timoteo nació en el 25 y la carta se escribió en el 90, entonces, ¿cuántos años tendría? 65 años, ¿no? Cuando esta carta fue redactada. El sacrificio de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres, es uno de los temas centrales de la epístola a los hebreos. Ya el viejo ritual del templo de Jerusalén es obsoleto, ¿sí? El soberano sumerio Ur-Naunun hace una ofrenda al dios Nana ante un árbol sagrado. Análisis. El autor, como número uno, el autor comienza afirmando la superioridad del cristianismo por encima de toda revelación anterior. Y como definitiva, porque Cristo es el punto culminante de la revelación de Dios, capítulo 1. Este hecho debería sernos un aliento para no abandonar el Evangelio, capítulo 2. La humillación de Cristo no debe de oscurecer nuestra visión porque es precisamente gracias a su advenimiento que ha llegado a ser nuestro Salvador y sumo sacerdote. Cristo es superior al mismo Moisés, capítulo 3. La advertencia contra la incredulidad que habían sido dirigidas a Israel bajo el antiguo pacto son, bajo el nuevo pacto, doblemente poderosas para ponernos en guardia contra el mismo pecado. Capítulo 3. Punto número 2 en el análisis, la epístola revela el valor de la posición de Cristo como sumo sacerdote. Capítulo 4 desarrolla la naturaleza de este sacerdocio mostrando que Cristo lo ha cumplido en cumplimiento de la profecía. Capítulo 5 y capítulo 6 reprende a los destinatarios de la carta de una manera vigorosa, pero sin dureza, a causa de su complemento conocido del Evangelio. Incompleto conocido del Evangelio. El capítulo 7 destaca la superioridad del sacerdocio de Cristo, del que Melquisedec es tipo, sobre el sacerdocio levítico anunciando la anulación de este último y de su ritual y la toda suficiencia del sacerdocio de Cristo. Ese capítulo 7, muy, pero muy importante. En el análisis, en el tercer análisis, el sacerdocio de Cristo sigue ejerciéndose necesariamente en el cielo. El hecho de que Cristo sea invisible no debe constituir un obstáculo a la piedad de los cristianos de origen judío. El misterio celestial de Cristo corrobora los tipos proféticos, cumple las promesas y da remedio a las interpretaciones del ritual terreno o terrenal. En el análisis, la cuarta sesión exhorta al capítulo 10, exhorta a los, y al capítulo 2, exhorta a los hebreos a vivir insensatamente por la fe, siguiendo estas verdades. Se insiste sobre la renovación de la confianza en Cristo y sobre su frecuente asistencia a las reuniones de las santas asambleas. Se exhibe caída sin esperanza a los apóstatas y se exhorta a los destinatarios a recordar el celo que habían mostrado en el pasado, dándose el ejemplo de los héroes de la fe, en el capítulo 11, de los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Ahí está, pues ustedes lo saben, está plasmado todo, pues algunos, ¿no es cierto?, de los héroes de la fe y del mismo Jesucristo. Capítulo 12, exhortándose a los hebreos a la consideración de que el Señor se sirve de pruebas para dirigir a sus hijos por el camino de la gloriosa salvación y crecimiento en ella.
Punto 5, capítulo 13, contiene varias exhortaciones particulares. Esta epístola es la única donde se da a Cristo el título de sacerdote. Es la única epístola. Se le da a Cristo ese título, aunque ciertamente la esencia de esta doctrina figura en otros libros de la Biblia. Esta epístola presenta el cristianismo como la culminación, el objeto último del antiguo pacto, y se expone con claridad el camino a la salvación. O sea, eso es doctrina, ¿no? Que había sido preanunciado por los tipos y las ceremonias. La epístola a los hebreos provee así argumentos perentorios propios para establecer en la fe. Es evidente que sin esta epístola el Nuevo Testamento hubiera quedado incompleto. O sea, se necesitaba tener, lógicamente, ¿sí?, esta epístola ahí para que sea completo todo ahí, para que esté, o sea, para que no le falte ninguna pieza, ¿no?, al rompecabezas. La excelencia de la salvación en Jesucristo. Pocas epístolas exaltan tal como punto la perfecta excelencia de Cristo y su evangelio. Aparecen una y otra vez los epítetos mejor, más, excelente, superior, nombre más excelente, mayor gloria, cosas mejores, una mejor esperanza, un mejor pacto, mejor ministro, mejor herencia, más que excelente sacrificio, una patria mejor, mejor resurrección, alguna cosa mejor para nosotros, la sangre rociada que habla mejor de Abel. O sea, toda esa documentación, ¿no? El mismo Cristo es superior a los antiguos profetas, a los ángeles, a Moisés, a Josué, a Abraham, a Aarón y a todos los sacerdotes. Su sacrificio expiatorio, o sea, aquí hay una exaltación de Cristo al máximo. Su sacrificio expiatorio es total e infinitamente eficaz, ¿no es cierto? Y el autor repite en 10 ocasiones que fue ofrecido una vez por todas. En esta epístola lo repite 10 veces. Esto se enfrenta abiertamente con la doctrina de la Iglesia de Roma, que pretende que la misa es un verdadero sacrificio, que Cristo vuelve a ser inmolado por el sacerdote, llamándose doctrina de la Iglesia de Roma, que pretende que la misa es un verdadero sacrificio en el que Cristo vuelve a ser inmolado, llamándosele a ello el sacrificio de la misa. Decir esto, a decir que esta inmolación real es mística e incruenta, no soluciona nada, porque por una parte se viola la enseñanza del único e irrepetible sacrificio de Cristo que se halla en Hebreos, y por otra la enseñanza de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, ¿no? Es en vano que el concilio de Trento pronuncia el anatema sobre toda persona que rechaza esta doctrina. Por otra parte, es solamente Cristo quien ha sido establecido sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, poseyendo un sacerdocio inmutable. ¿Sí? Así que no puede tener un vicario. Roma no tiene base sobre, o sea, la Iglesia Católica, sobre la cual pronunciar como lo hace al ordenar a cada miembro de su clero: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Recapitulando, por cuanto Jesús ejerce personalmente su sacerdocio, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así no tenemos necesidad ni base para ir a otros intercesores, porque Cristo es nuestro único y
todo suficiente mediador. O sea que qué lindo cuando todo esto nosotros lo podemos entender bien y enseñar, ¿no? Que realmente Él es el único, ¿no es cierto? Hay un versículo que también el apóstol Pablo dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo hombre, ¿cierto? Que Él mismo se dio a nosotros. Eso es una riqueza grande. Y ahora que estábamos leyendo este artículo, me estaba acordando de nuestro misionero, ¿no? El hermano Eliseo. ¿Sí? En una asamblea una vez nos dijo, enseñándonos, pues, él nos enseñaba todas estas cartas y nos dijo, es inaudito que un pastor diga, no tengo que predicar el domingo. Entonces nos quedamos así, ¿no? Entonces dijo, abran Hebreos capítulo 11. Entonces lo abrimos, Hebreos capítulo 11, listo, ahí, pues, muy conocido por todos nosotros. ¿Cuántos versículos tiene Hebreos capítulo 11? Entonces, a ver, yo les hago esa misma pregunta a ustedes ahorita. Ahora su micrófono y si ya tiene su Biblia abierta, diga cuántos capítulos tiene, perdón, cuántos versículos tiene el capítulo 11 de Hebreos. 40. 40, esa fue la respuesta que nosotros leímos también. 40, hermano Eliseo. Le dijo, pues, pastores, ahí tienen 40 dominicales. Cada versículo es una dominical. Ahí tienen 40 dominicales, casi las dominicales de un año, porque tiene 52 dominicales un año. Bueno. Entonces cuando dice, no, no tengo que predico hoy. Ay, Señor, ahora Hebreos 11. Dice, ahora, nos decía el hermano Liceo. Y hermano, y es tremendo, tremendo. O sea, hay un bagaje ahí, hay una riqueza, ¿no es cierto? Que wow. Entonces, ¿tenemos de qué predicar? Sí, tenemos bastante de qué predicar, de qué enseñar. Y, y bueno, esto es más o menos lo que se dice del libro, de la carta, ¿no? La epístola a Hebreos. O sea, nunca vamos a afirmar, ¿no? Nunca vamos a afirmar, la escribió el apóstol Pablo. Pero tenía que ir dentro de este currículo, tiene que ir para, pues para analizar, ¿no? Algunos la adjudican al apóstol Pablo, otros la adjudican a otros escritores, como a Lucas también, ¿no es cierto? ¿A quién la escribió? Pues indefinidamente, pero lo que sí podemos nosotros asegurar es que hay una riqueza grande allí en esta carta, de la cual nosotros como pastores eh, eh, pues podemos tomar ventaja, ¿no es cierto? Y aprovechar esa riqueza que hay ahí. Mis pastores, yo creo que hemos terminado esta clase. Ha sido un placer para mí poder pues, haber sido el portador de, de esta clase. Y bueno, ahí quedan las preguntas también, las resuelven y les animo que sigan adelante, sigan, tomen todas las clases, todos los cursos que les toque tomar para que pronto se gradúen también. Y cualquier cosa que yo pueda ayudarles, no duden en llamarme, tienen mi número de teléfono, yo creo todos ahí, ¿sí? Y estoy para servirle a todos. Un comentario, pastor, muchas gracias. Sí. A lo que hice el tercer quiz, me salió que ya estaba completado, pero salió el diploma con nombres de otros pastores. Entonces de pronto hay como un error allí. El tercero. O sea, de los 3 quiz que se mandaron, porque no hay más, Ajá. a los que bueno, al menos en mi caso, a los que yo lo completé, me dice completado el curso y salieron como maestros o 2 pastores que no están en esta materia, sino usted. Ok. Entonces tú tienes el número del hermano Nelson, ¿no?
Creo ¿El que sí está pastor en el chat. Nelson Fuentes? Nelson sí está en el chat. Sí, no, Nelson Fuentes, ¿no? Sí. A ver, ¿dónde es que él es pastor? En San Luis, Missouri. El pastor de San Luis, Missouri. Sí, Él es puede el ser. que está colocando los quiz, ¿no es cierto? Yo le mando a él las preguntas y las respuestas y él es el encargado de colocarlo. Sí. O sea, lo que pasa es que Pas- yo a lo que lo completé es que me dio el título o el diploma con otros maestros que no están en esta materia. A eso me refiero. Nada más. Ah, porque no de esta materia. De esta materia, de Nuevo Testamento 2. Pero ¿y cómo te lo dio si todavía falta? Es que O yo sea, no faltaba entiendo. esta clase. Sí, por eso no entiendo cómo está Ok, eso. No sé si yo voy a a hablar. algunos de los compañeros les pasó eso. Ok, entonces yo voy a hablar de eso. A, Sí, sí. Voy a hablar. Sí, a mi mí hermano. también, en la clase me salió, no sé si el del pastor Amorocho, me parece en ese. Ok. Hice los quiz también y no me salió el nombre de usted, sino que me salió el nombre de Arturo, del pastor Arturo. Amorocho, ok. Ah, bien, Ajá. bien, bien. Bien. Yo voy a hablar eso con mi hermano Adonai, que él es el director, y a ver qué está pasando. Hay una confusión, pero no, eso lo arreglan. Lo arreglan. Sí, todavía no he subido el examen de la semana pasada y este sería el último. Quedarán pendientes dos. Quedarían pendientes dos entonces. Ok. Ujú. Ah, bien, listo. No, no está muy bien. En caso tal de que no se arregle, ustedes también pueden llamar al hermano Adonai, ¿no? Pues, él es el director y él pues tomaría también carta en el asunto, ¿no? Pastor, muchas gracias. Señor le bendiga. Mi amable. Amén, mi hermano Leonel. Señor Placer. le- ¿Dónde es pastor usted, hermano Leonel? México, hermano. Sí, no, pero ¿en qué lugar? Metepec, Valle de Toluca. Metepec, Toluca. Pipul Metepec. Ujú. Ok. Cerca a la Ajá. Ciudad de México. Mm, Cerca de Ciudad de Una México. hora, una hora Ok. y media. Una hora. Sí. Ah, ok, ok. ¿Y el hermano Manuel dónde es pastor? Tonaya, Jalisco, como en autobús como 4 horas a Guadalajara y en camioneta, carro como 2 horas y media. Ah, ok. Ok. Cerca de Guadalajara. O sea, ya Sí, estás hablando de norte, ¿no? Norte. sí, norte, Sí, sí. norte. Sí, ok. Y hermano Leonel es el sur, ¿no? Centro-sur. Sí, centro. Centro Ya. sur. Ok. Ah, bueno. Y bueno saberlo. Sí, sí. Reino del norte, Bueno. el reino del sur. Bueno, pues oremos para despedirnos de esta clase, ¿cierto? Y gracias, pastores, por escuchar.